Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Este martes vamos a analizar este tema que ha escandalizado este lunes sobre el alto riesgo para ecuatorianos por masiva filtración de datos, como publica hoy en primera página diario El Comercio. Está con nosotros el abogado experto doctor Diego Beltrán. Bienvenido. Partamos de un hecho. Entre otros derechos, la Constitución, artículo 66, numeral 19, nos otorga a todos los ecuatorianos el derecho a la privacidad personal de los datos. ¿Qué ha pasado en el país? Miguel, buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por recibirme. Sin duda, desafortunadamente vivimos en una sociedad de reacción. Y como tú lo manifiestas, desde el año 2008, ya la Constitución nos reconocía a todos los ecuatorianos un derecho específico, que es el derecho a la privacidad y obviamente a la protección de nuestros datos de carácter personal. Y hemos avanzado obviamente 11 años y recién está en discusión una ley de protección de datos personales y obviamente en un estado de derechos como es el Ecuador, sin un marco normativo adecuado, pues tanto autoridades como el sector privado, que obviamente hace un tratamiento de este tipo de datos, se ven atados de manos respecto de una protección adecuada de ese derecho para todos nosotros, para todos los titulares de estos derechos. Tú lo acabas de mencionar, Miguel, es fundamental tener presente que los datos de carácter personal bajo la legislación ecuatoriana son un derecho y no una propiedad. Es decir, todos nosotros no somos dueños de nuestros datos personales, sino que somos titulares de esos datos. Por lo tanto, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de comercialización, recolección, digitalización, transmisión o, en este caso, por ejemplo, movimiento transfronterizo de datos de carácter personal, tiene que contar con el consentimiento del titular de esos derechos. De lo contrario, se está actuando al margen de la ley. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Cómo esta empresa logró penetrar en los datos de todos los ecuatorianos? ¿Cómo no? Aquí hay dos actores fundamentales. De acuerdo, obviamente, a las labores de investigación que realizaron los dos investigadores en particular que dieron con esta biblioteca de datos, la información habría estado alojada efectivamente en un servidor en Miami, en Estados Unidos, y habrían sido recolectados aparentemente por una empresa ecuatoriana, Novestrat, pero tomada de distintas fuentes de carácter privado y de carácter público. Es decir, de acuerdo a la información, tanto el Servicio de Rentas Internas como el Registro Civil, como entidades públicas, el BIES, Banco del Seguro Social, como de la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices, de la EADE, habrían recolectado esta información, captado esta información, que si te pones a ver, obviamente, básicamente crea un perfil completo sobre todos nosotros, porque la filtración habla de 20 millones de archivos que comprendería no solamente a ecuatorianos en vida, niños, niñas y adolescentes, sino también incluso a personas fallecidas. Entonces, en una era digital, se habla de una era de la economía digital, los datos son considerados el nuevo petróleo, así lo refieren los expertos. Entonces, este tipo de información es sumamente valiosa para, obviamente, actores legítimos, empresas que quieren mejorar productos, mejorar servicios, entre otras cosas, pero también es oro en polvo para los actores negativos, para criminales, ya sean estos hackers que actúan de manera individual o estructuras criminales organizadas. ¿Significa que esta empresa, al tener acceso a todos los datos de los ecuatorianos, saben todos nuestros movimientos? Sí, justamente lo preocupante es esto. Como lo dice la Constitución, y de hecho no es la única norma, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que data del año 2002, ya establecía el derecho de todas las personas a que sus datos de carácter personal no sean tratados sin su consentimiento. Ojo con esto significa que en determinadas circunstancias, cuando yo contacto a empresas de productos o servicios y doy mi consentimiento para que esas empresas recaben mis datos con el objeto de mejorar la experiencia del usuario, entre otras cosas, eso es un uso legítimo que se está dando a los datos. Eso está bien. El problema es cuando en la gestión de esos datos, por medidas de seguridad, por temas de responsabilidad, por temas de confidencialidad, esas empresas a su vez los comercializan sin el consentimiento del titular o, en este caso, aún peor, instituciones del sector público que habrían estado, debemos así asumirlo, entregando esta información a una empresa privada
sin nuestro consentimiento o al menos sin nuestro Es conocimiento. decir, hay doble responsabilidad. Por un lado, el ciudadano común al que le perforaron en su vida personal y la entrega de datos públicos a esta empresa. Es correcto. Es decir, si Novestrat es el lado privado que ha estado recolectando estos datos, las fuentes son también algo que nosotros debemos, digamos, someter a ¿Y escrutinio. ellos accedieron o es que les entregaron desde el sector público? No se muestra de ninguna manera que esta empresa haya accedido de manera ilegal a esa información. Es decir, aparentemente habrían estado recabando la información desde, como te decía, de estas tres entidades públicas, con datos que no pueden de ninguna manera ser de libre acceso. Por ejemplo, a ver, una cosa es la información de registro civil, por ejemplo, ¿sí? En donde de una u otra manera, a través de nombres o números de cédula, uno sí puede acceder a mayores datos, como por ejemplo datos de filiación, nacionalidad, entre otras cosas. Pero datos, por ejemplo, como los del BIES, datos de números de cuenta, saldos de las cuentas de los titulares de cuentas dentro de esa institución, créditos otorgados, es información que es privilegiada, que no es de libre acceso. Entonces, de alguna manera deben haber accedido, esta empresa debe haber accedido a esa información. ¿Igual pudieron acceder a la banca privada? Eso no se ha revelado todavía de los datos, no me atrevo a pensar que así sea. Pero no importa. ¿Por qué? Y eso es justamente quizás la gravedad de este tema radica no solamente en la violación del derecho a la protección de datos de carácter personal per se, sino cuál es la consecuencia de la misma. Es decir, Miguel, tú al igual que yo y muchos de nuestros oyentes están conscientes, por ejemplo, de que la información que nosotros damos, por ejemplo, para validar cuentas con bancos, tarjetas de crédito, entre otros servicios, usualmente son datos de carácter personal. Es decir, te dicen, quiero confirmar los datos del titular de la tarjeta, ¿me podría decir sus dos apellidos? Dígame los últimos 4 dígitos de su cédula. Ese tipo de información está ahora libremente disponible, o estuvo durante no se sabe cuánto tiempo además, libremente disponible en un lado del Internet que no es usualmente visitado, pero que no es difícil de acceder. Bueno, partamos del hecho que ha mencionado el doctor Diego Beltrán. El artículo 66 de la Constitución, numeral 19, dice: tenemos el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular, o que hay una ley que no hay. Eso es correcto. Miguel, tú topas ahora un tema que es sumamente importante. La Constitución establece obviamente derechos y máximas que tienen que observarse. Sin duda, obviamente, a través de mecanismos constitucionales pueden ser justiciables. Sin embargo, la mayoría de estos derechos tienen que aterrizarse de una u otra manera en normativa inferior, en legislación. En este caso, una ley de protección de datos de carácter personal debería establecer, entre otras cosas, justamente las variables bajo las cuales se debe hacer lo que se denomina, como digamos término técnico, el tratamiento de datos. Todo lo que leíste, ¿no? Recolección, distribución, comercialización, transferencia, etcétera. Todo eso se denomina tratamiento de datos personales y todo aquello debería estar regulado por una ley que ahora ha anunciado el Ejecutivo y es un proyecto de ley que ha venido, entendemos, trabajándose por parte de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, a la cual desde la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales, que conformamos con algunos profesionales, justamente hemos tratado de contribuir para que ese proyecto de ley, que obviamente lleva una década por lo menos de retraso, sea efectivamente adoptado. Ahora, Miguel, tú coincidirás conmigo. Así como el derecho penal no impide o no detiene la comisión de delitos, la ley de protección de datos de carácter personal, por buena que sea, por más rápido que se adopte, no va a modificar de ninguna manera una práctica en tanto no primero, se justicie, o sea, realmente se judicialice este tipo de prácticas y desde la función ejecutiva, evidentemente, cuya función es hacer que se Pero cumpla la quienes ley. violen esto ya tendrán sus sanciones con la ley. Debe entenderse que así es. A la luz de la Constitución y a la luz de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, existe suficiente base para hacer, obviamente, una investigación adecuada sobre dónde se produjo la violación del derecho. Puede ser, digamos, radicar en instituciones públicas, al haber entregado esta información sin el consentimiento titular, como lo dice la Constitución, o en la empresa privada, aun cuando la empresa, digamos, la institución pública contara con el consentimiento, la empresa privada no sabemos si es que contaba con ello o no. Y, Miguel, solo una precisión que es sumamente importante.
te decía yo que hoy por hoy los datos de carácter personal son considerados sumamente valiosos. Todos los servicios de los cuales nos beneficiamos, cuentas en Gmail, redes sociales, entre otras cosas que parecen ser gratuitas, realmente se alimentan, su monetización se da a través de nuestros datos. Hábitos de consumo, preferencias políticas, comerciales, entre otras. Es decir, cuando yo alimento al Internet, antes éramos consumidores de información, ahora se considera que somos prosumidores de información. Nosotros somos quienes alimentamos de datos a este vasto mundo que es el entorno digital, ¿no? Y el valor justamente de todos estos servicios radica en nuestros datos, nuestra información, que va desde nuestro nombre, número de cédula, entre otras cosas, hasta cuestiones tan precisas como nuestras preferencias comerciales, nuestras enfermedades, nuestros padecimientos, entre otras cosas. Entonces, cuando una empresa privada, como Nuevestrat, y de lo que he podido leer también en la prensa, anunciaba en su página web que tenía capacidad de otorgar datos que proveían de inteligencia financiera, en otras palabras, para decisiones de mercado, absolutamente actualizados. Significa que esta información que el Estado está llamado a resguardar a través de estas entidades actualizando públicas, periódicamente. La información dice que está actualizada hasta la primavera de 2019, es decir, sumamente actualizada. ¿Cuán grave para dimensionar esto, doctor Beltrán, si ahora se usa la firma electrónica, si uno está expuesto con esta vulnerabilidad, hasta se pudiera usar la firma electrónica para cualquier cosa? El tema es ese, por ejemplo, las entidades de certificación de firmas electrónicas, por ejemplo, lo que hacen es obtener toda la información del presunto titular de esos datos, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo soy un actor negativo, he logrado procurarme esta información, puedo suplantar la identidad del legítimo titular de esa facultad o de esa competencia. Por ejemplo, hacerme pasar por un gerente de un banco, hacerme pasar por un dueño de un concesionario, entre múltiples cosas, o en una entidad pública incluso, para procurar justamente actuar en el entorno digital bajo la supuesta identidad de una persona que no soy. Y es esa una de las múltiples consecuencias que pueden darse justamente a través de la vulneración de estos datos. Miguel, cuando tú accedes a toda la información sobre un individuo particular, incluyendo datos que normalmente generan confianza, como por ejemplo, mira, como si alguien llega a tu casa y pregunta por ti y dice, mire, a mí me envió Miguel desde su oficina, ¿sabe qué? Se olvidó tal cosa en el auto, tiene un auto de estas características con esta placa, y toda esa información está ahí, toda esa información, pues entonces la persona con quien interactúa obviamente va a decir, bueno, evidentemente es una persona de confianza. Son temas de seguridad, por eso hay que cuidar si es que no es un familiar conocido, cercano, para recibir, a lo mejor ahí está una bomba. Es que ese es el problema, Miguel. A ver, digamos, uno de los mayores desafíos que, digamos, quienes tenemos una práctica en este campo, enfrentamos es justamente la generación de la conciencia en las autoridades y en la colectividad de cuál es la importancia y la sensibilidad de este tipo de datos. Por el lado menos lesivo estará que empresas, proveedoras de servicios accedan a esa información con el objeto de venderte de manera dirigida productos y servicios. Eso explica quizás, por lo que dice el doctor Beltrán, la vulnerabilidad cuando a uno le llaman de diferente la tarjeta X, Y o Z, saben los datos y le dicen, no quieres esta otra tarjeta. Por supuesto. Y el tema es que a través de esta información no solo pueden saber a quién dirigen esa oferta, sino cuál es su situación personal. Pueden saber si es que está en estado de necesidad, ha tenido recientemente alguna tragedia o algo por el estilo, porque toda esa información se puede extraer de todos estos datos. Ese es el problema. Entonces, por el lado bueno, mira, si yo estoy interesado en hacer un viaje, de repente me van a ofrecer pasajes aéreos descontados, bien por ahí. Pero si he hecho investigación o búsqueda, por ejemplo, sobre un padecimiento de salud, las empresas de proveedoras de seguros de salud también tienen esa información y de repente las primas se pueden trepar. Es decir, no siempre el objetivo es reducir costos o mejorar la experiencia. A menudo puede resultar en elevar los costos de un producto o servicio. Bueno, está probado no hoy, sino en las últimas décadas, que el que cuenta con información hasta puede ganar una guerra. La información es vital. El escándalo ha estado en manos de otras personas sin autorización. Mira lo que ocurrió en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. O sea, justamente hay un excelente documental en Netflix que se llama The Great Hack, que trata sobre el escándalo de Cambridge Analytica y de cómo a través de la información del electorado pudieron manipular y confeccionar los mensajes que alimentaban sus redes sociales a fin de incidir en su decisión en una elección de gran envergadura como es la elección del presidente de Estados Unidos. Entonces, eso, como te digo, en el lado menos lesivo, en el lado, más claro de la ley. Pero cuando tú tomas un lado negativo, donde hay un volumen importantísimo de estructuras criminales,
que a través de esta información pueden proceder a causar, digamos, a hacer suplantación de identidad, fraude electrónico, extorsión, amenazas personales, entre otras cosas. Ya digamos, la dimensión digital de esta vulneración pierde peso y empieza a tomar una dimensión real. Bueno, un gran desafío, urgente, aprobar la ley, siempre llegamos tarde, pero más vale tarde que nunca, la ley de protección de datos, porque hay un mandato constitucional que exige la protección de los datos de los 17 millones al menos de ecuatorianos. Al doctor Diego Beltrán, muchas gracias en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo y a quienes deseen ver en la página web del Comercio está esta y todas las entrevistas de la mañana de Ecuador Radio.